Hay momentos en la historia en los que el hombre común se rompe y el hombre con virtud se levanta. No porque el mundo le haya ofrecido poder, sino porque lo arrebató con inteligencia, astucia y voluntad implacable. Maquiavelo no enseñaba a ser bueno, enseñaba a ser libre, a ser peligroso, a ser dueño de uno mismo cuando todos los demás obedecen. El poder no pertenece a los que esperan, sino a los que entienden el juego oculto que gobierna la fortuna. La virtud no es bondad, es dominio de sí mismo en medio del caos. Es mirar a los ojos al destino y decir, no me someto, me adapto, y si es necesario, te destruyo. Y antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video y deja tu like, porque hoy aprenderás algo que pocos se atreven siquiera a escuchar. La fórmula para no depender de la suerte, sino someterla. Quien entiende la virtud no ruega, actúa, no se lamenta, transforma, no pide permiso, conquista. Si te atreves a comprender lo que Maquiavelo realmente enseñaba, descubrirás el arte de volverte peligrosamente libre. La virtud es la esencia que separa al hombre común del hombre que deja su marca en la historia. Es la fuerza interior que no espera a que la fortuna sea favorable, sino que la desafía, la manipula y la vence. Maquiavelo entendía que el mundo no premia la pureza ni la bondad ingenua, sino la audacia calculada, la capacidad de ver la verdad desnuda y actuar sin temblores. La virtud no es moral ni inmoral, es poder en su forma más pura. El que posee virtud no teme a la injusticia del destino, porque sabe que el destino es un campo de batalla y no un templo. La vida no se ofrece como un regalo, se conquista como una fortaleza sitiada. Mientras los débiles rezan por tiempos mejores, el virtuoso forja su suerte con sus propias manos. Es un alquimista de la realidad, convierte la adversidad en oportunidad, la derrota en sabiduría y la duda en decisión. Maquiavelo observó a los grandes hombres de su tiempo, príncipes, generales, estrategas, y comprendió que el éxito no era un accidente, era una consecuencia de la virtud. Esta virtud no tiene nada que ver con la moral de los santos, sino con la eficacia de los gobernantes. Es la energía que empuja al hombre a adaptarse sin perder su dirección, a fingir sin perder su propósito, a dominar sin dejarse consumir por el poder que ejerce. Por eso el virtuoso no se quiebra cuando el mundo le da la espalda. Sabe que el caos es su terreno natural, que la tormenta revela su temple. Cuando todo se derrumba, él sonríe, porque entiende que ahí es donde los débiles retroceden y los astutos avanzan. La virtud es actuar con sangre fría y fuego en el alma. Es ser capaz de mentir si la verdad destruye tu causa y callar si la palabra debilita tu poder. El que entiende la virtud no busca aprobación, busca resultados. No mendiga respeto, lo impone. No espera el momento perfecto, lo crea. Porque la fortuna es una mujer voluble y solo se entrega a quienes se atreven a dominarla. Así lo decía Maquiavelo. La fortuna favorece a los audaces y desprecia a los temerosos. El hombre virtuoso es aquel que trata al azar como a una bestia salvaje. No la acaricia, la doma. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de descubrir no se enseña en ninguna escuela ni en ningún templo. Es conocimiento reservado para los que han decidido dejar de ser marionetas del destino. La virtud es acción con inteligencia, crueldad con propósito, frialdad con dirección. Es el dominio de los impulsos, la eliminación de la culpa y la comprensión de que el poder no es bueno ni malo. Simplemente pertenece a quien tiene la fuerza para tomarlo. El virtuoso no es un santo, es un estratega, y el mundo pertenece a los estrategas. Maquiavelo lo sabía. Los hombres buenos son devorados por los lobos, pero los hombres con virtud aprenden a hablar su idioma sin convertirse en ellos.
El poder no está en destruir al enemigo, sino en hacerlo útil a tu causa. No está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo el silencio destruye más que las palabras. La virtud no se improvisa, se construye. Se cultiva en la soledad, en la observación, en la disciplina implacable de conocerse a uno mismo. Porque solo quien se conoce puede manipular su entorno sin perderse en él. Solo quien entiende su sombra puede gobernar su luz. El virtuoso no teme al juicio, porque sabe que el juicio es la herramienta de los débiles para controlar a los fuertes. No busca justicia, busca poder, porque sabe que solo con poder puede crear justicia. El hombre con virtud no necesita promesas, contratos ni juramentos. Su palabra vale porque puede cumplirla, y puede cumplirla porque tiene la fuerza para hacerlo. Así es la ley que Maquiavelo legó a quienes se atreven a mirar la realidad sin los filtros de la ilusión. La virtud no te pide fe, te pide valor. Te pide aceptar que el mundo es una lucha constante por influencia, respeto y control. Quien lo entiende deja de esperar milagros y empieza a crear consecuencias. Por eso, si el destino te ha golpeado, no te lamentes, golpéalo de vuelta. Si la vida te ha negado oportunidades, róbaselas. Si los demás dudan de ti, haz que su duda se convierta en tu combustible. Esa es la esencia de la virtud. No rendirse jamás ante lo que parece inevitable, porque mientras la mayoría clama por suerte, el virtuoso fabrica su destino con la precisión de un cirujano y la ferocidad de un guerrero. No se deja llevar por la corriente, la dirige. No teme al caos, lo usa. No espera el poder, se convierte en él. Esa es la diferencia entre vivir a merced del mundo o convertirte en quien lo gobierna. Maquiavelo sabía que la fortuna es una amante cruel, caprichosa, impredecible, voluble. A veces te eleva con una sonrisa y al día siguiente te arroja al barro sin explicación. Los débiles la maldicen, los sabios la seducen. Los hombres con virtud no la adoran ni la temen, la manipulan, porque comprendieron que la fortuna no respeta a los sumisos, sino a los osados. Es una diosa que exige que la dominen, no que le recen. El mundo pertenece a los que no esperan condiciones ideales, a los que se lanzan cuando otros titubean. La fortuna desprecia la prudencia débil y se rinde ante la audacia feroz. Quien quiere gobernarla debe actuar como un conquistador, no como un mendigo. Maquiavelo comparaba la fortuna con una mujer que prefiere al que la golpea con su voluntad antes que al que la acaricia con su miedo. Es la ley más brutal y más real del poder. La vida se entrega al que la domina. El hombre sin virtud confunde azar con destino. Cree que la suerte le pertenece o lo traiciona por capricho. Pero el virtuoso sabe que la suerte no se conquista con rezos, sino con estrategia. Cuando el río crece no se lamenta, construye diques. Cuando sopla el viento, ajusta las velas. Porque entiende que la fortuna no destruye al que se prepara, solo al que espera. Maquiavelo observaba que incluso los más grandes imperios caían cuando su líder dejaba de actuar y comenzaba a confiar en la suerte. La fortuna puede regalar un trono, pero solo la virtud puede conservarlo. El que no domina su voluntad terminará dominado por los caprichos del azar. Es la tragedia de los reyes blandos, de los hombres que confunden fe con pasividad. Y si estás escuchando esto y sientes que el mundo ha jugado en tu contra, suscríbete al canal y deja tu like. Porque lo que estás a punto de comprender puede cambiar tu destino más que cualquier golpe de suerte. El secreto es aceptar que la fortuna no es enemiga ni aliada. Es una fuerza salvaje que solo obedece al dominio. No se conquista con plegarias, sino con carácter. No se somete con fe, sino con poder. Los hombres que la temen se esconden. Los que la entienden
actúan. El virtuoso no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo hacer con esto? Esa pregunta, dicha con frialdad y propósito, es el inicio del dominio. La mayoría vive esclava del azar. Se lamentan de la mala suerte, de las oportunidades perdidas, del fracaso que atribuyen al destino. Pero Maquiavelo nos recuerda que la fortuna favorece al hombre que se atreve a violentarla con acción, decisión y astucia. Quien espera a que el momento sea perfecto está muerto antes de empezar. La perfección es el refugio de los que nunca actúan. El virtuoso ataca en la tormenta, no porque ignore el riesgo, sino porque sabe que el miedo paraliza a los demás. En el caos, el virtuoso se vuelve dueño de la situación. Mientras los hombres comunes buscan refugio, él busca ventaja. Entiende que la fortuna se desnuda ante quien la sorprende, ante quien impone su ritmo, su voluntad, su fuego. Y es que la vida premia al que se atreve a forzarla. El que no golpea la puerta del destino jamás la verá abrirse. El que teme perder ya ha perdido. Maquiavelo lo decía sin piedad. El hombre que quiere conservar su poder debe ser como el río que arrasa, como el fuego que no pregunta si puede arder. Pero no confundas virtud con impulso. La audacia sin inteligencia es suicidio. La virtud es el filo exacto entre el coraje y la estrategia, actuar con frialdad y ferocidad a la vez, sin dejar que el azar decida tu destino. El que logra eso somete a la fortuna, porque deja de necesitarla. Cuando Maquiavelo hablaba de fortuna, no hablaba de fe, hablaba de control, de la capacidad de moldear los acontecimientos con la fuerza de la voluntad. La fortuna solo es cruel con quienes no tienen carácter. A los demás les abre camino. Si la vida te pone de rodillas, levántate con la mirada del que ha entendido. El poder no está en esperar el momento, sino en crearlo. Los grandes hombres no se definen por los golpes que reciben, sino por su capacidad de convertir cada golpe en impulso. Quien depende de la suerte, muere con ella. Quien depende de su virtud, sobrevive a cualquier tormenta. Así se construyen los que dominan la historia, no confiando en el favor del cielo, sino en la fuerza de su voluntad, porque al final, la fortuna no elige a los buenos ni a los malos, elige a los que no le temen. Y si comprendes esto, ya estás un paso más cerca de convertirte en alguien que no pide clemencia al destino, sino que lo gobierna con mano firme. El poder exterior nace del poder interior. Antes de conquistar territorios, hay que conquistar los impulsos. Maquiavelo entendía que el hombre que no se manda a sí mismo termina obedeciendo a quienes conocen sus grietas. No existe corona capaz de corregir una mente indisciplinada. La virtud empieza cuando el deseo deja de ser amo y se convierte en sirviente, cuando la emoción obedece a la razón estratégica y la voluntad dicta el ritmo de cada gesto. El virtuoso se mira con una lucidez cruel. No se perdona la debilidad que lo expone, no se miente con cuentos de pureza. Sabe que la compasión mal dirigida empobrece, que la culpa es una cadena forjada por los enemigos, que la ansiedad es un tributo pagado a la fantasía del fracaso. La disciplina no es un hábito bonito, es una muralla, y no hay muralla más alta que la que se levanta contra uno mismo. La máscara es parte de esa muralla, no para engañar por capricho, sino para impedir que el mundo lea tus palancas. El rostro es territorio político, la mirada comunica dominio o súplica, la voz siembra confianza o desorden. El virtuoso cuida su presencia como un arma. Aparece cuando conviene, escucha cuando los otros se rebelan, habla cuando su palabra ordena. La escasez otorga valor, la previsibilidad barata el precio del poder. Maquiavelo lo sabía, el que no gobierna la percepción acaba gobernado por ella. La reputación es una armadura que se construye con actos visibles y silencios calculados.
No basta con ser capaz, hay que parecer inevitable. El aura de inevitabilidad hace que las resistencias se rindan antes del primer movimiento. Por eso, el virtuoso elige símbolos, rituales y distancias que delinean su autoridad. No busca simpatía, busca gravedad. Hay una ley secreta en toda corte humana. El que regula el tempo, manda. Quien impone el ritmo psicológico de una conversación, de una sala, de una ciudad, domina la corriente subterránea que mueve decisiones. El virtuoso nunca corre donde otros lo apuran, marca la pausa que inquieta, acelera cuando el rival se cansa, congela cuando el entorno se calienta. No se deja arrastrar por el pulso ajeno, lo dicta. Y si estas verdades te están abriendo los ojos, suscríbete al canal y deja tu like. Este conocimiento no halaga, afila. Maquiavelo aconsejaba combinar fuerza y astucia. El león inspira temor. El zorro evita la trampa. El virtuoso incorpora ambas naturalezas sin enamorarse de ninguna. La fuerza sin cálculo es ruido. La astucia sin filo es comedia. La mezcla correcta convierte al hombre en una presencia que nadie quiere provocar y que pocos pueden leer. Cuando el enemigo cree entenderte ya es tarde. Existe además la economía de la crueldad. El mediocre reparte pequeñas heridas todos los días y cosecha odio. El virtuoso concentra la dureza cuando es imprescindible, la ejecuta con precisión, le da un propósito y luego suspende el castigo. Quien aprende a dosificar el miedo, gobierna sin gastar su capital emocional. No se trata de sadismo, se trata de clarificar jerarquías. Es preferible un acto duro que ordena que 100 blanduras que invitan al abuso. La lealtad no se mendiga, se diseña. Surge del interés, del respeto, del cálculo de costos. El virtuoso entiende que la naturaleza humana responde a conveniencias más que a juramentos. Por eso diseña estructuras donde la traición resulte cara y la cooperación rentable. No exige devoción, exige utilidad. Y sin embargo, cumple. Porque la palabra del que puede es un contrato más fuerte que cualquier firma. El dominio interior también implica administrar el deseo de reconocimiento. El aplauso es una droga que vuelve torpes a los fuertes. La carencia de aprobación te obliga a forjar valor interno. Quien se alimenta de halagos se debilita ante el primer abucheo. Quien se alimenta de propósito no se agota. Maquiavelo apreciaba la frialdad estratégica que separa el ego del resultado. Ganar es más importante que parecer perfecto. El silencio es otra herramienta. No todo merece respuesta. Hay insinuaciones que se sofocan con una mirada, ataques que se evaporan al no encontrar eco, provocaciones que buscan tu arranque para usarte como espectáculo. El virtuoso convierte el silencio en un espacio donde el contrario se delata. Quien no soporta el vacío revela su hambre. Quien llena cada hueco con palabras baratas confiesa su miedo. El autocontrol no es ausencia de fuego, es fuego con piloto. La cólera puede ser motor si la mente sostiene el volante. El miedo puede ser alarma si no usurpa el mando. La tristeza puede ser contabilidad de pérdidas si no te roba el futuro. La virtud no anula lo humano, lo pone a trabajar. Cada emoción se vuelve instrumento, cada impulso, energía canalizada. Así se esculpe la figura interna del poder. Sin esa arquitectura, cualquier trono es prestado. Con ella, incluso sin títulos, el entorno empieza a obedecer. Porque la verdadera autoridad no depende del escenario. Emerge del carácter, se proyecta en la conducta y se consolida en los efectos. Maquiavelo no prometía salvación, prometía eficacia. Y la eficacia desarma supersticiones. Quien domine su mundo interior ya no pide favores al destino. Ordena, ya no se justifica ante los juicios de los tímidos. Avanza, ya no juega al héroe trágico que busca comprensión. Construye. La virtud interior
Es la fragua donde se templa la voluntad que no se quiebra. Y cuando esa voluntad se posa sobre el mundo cede, porque ante el acero verdadero la fortuna reconoce a su amo. Maquiavelo lo dijo con precisión quirúrgica: los hombres juzgan más por los ojos que por la mente. El poder no pertenece al que es, sino al que parece ser. La realidad obedece a la percepción, y la percepción es el arma más refinada del dominio. El virtuoso comprende que no es necesario ser virtuoso para parecerlo, ni cruel para inspirar miedo. Solo debe construir la imagen adecuada y sostenerla con coherencia implacable, porque en el teatro del poder, quien controla la escena controla el público, y quien controla al público controla el destino. La mayoría de los hombres actúan como si la verdad tuviera peso propio, como si bastara con tener razón para imponerse. Pero la verdad sin presencia es invisible, y la razón sin apariencia muere en el silencio. Maquiavelo comprendió que la política, la guerra y la vida entera son juegos de ilusión. Quien domina la ilusión gobierna la realidad. La virtud no busca ser comprendida, busca ser temida, respetada o admirada según lo que convenga. No pretende autenticidad, sino eficacia. El virtuoso diseña su imagen como un escultor que talla su máscara. No improvisa. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es un ladrillo en la construcción de su figura pública. Y esa figura, una vez consolidada, se vuelve más poderosa que la verdad misma, porque el mundo obedece a símbolos, no a certezas. La gente sigue la fuerza que parece segura, no la razón que vacila. El arte de la apariencia exige precisión. No se trata de mentir sin control, sino de dirigir la mirada de los demás, mostrar lo que conviene, ocultar lo que debilita, exagerar lo que fortalece. La apariencia es una forma de guerra psicológica, y el virtuoso no deja que el enemigo elija el campo de batalla. Él lo diseña. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás aprendiendo ahora es el conocimiento que separa a los observadores de los dominadores. Maquiavelo advertía que los hombres comunes quieren ver bondad y firmeza en sus líderes. Por eso, el príncipe debe parecer piadoso, fiel, humano, justo, aunque en el fondo actúe según la conveniencia del poder. Porque si muestra su crudeza sin disfraz, se gana enemigos. Si finge virtud mientras ejecuta estrategia, se gana obediencia. El error no está en el cálculo, sino en la exposición. Mostrar todo es debilidad. Dosificar lo que el mundo ve, eso es poder. La apariencia es también protección. La transparencia es una trampa moral inventada para desarmar a los fuertes. Quien se desnuda ante el mundo pierde el misterio, y sin misterio no hay respeto. La distancia crea magnetismo. El silencio genera autoridad, el secreto otorga control. El virtuoso no se confiesa, se muestra cuando conviene y se retira cuando lo exige la estrategia. Maquiavelo entendía que la apariencia correcta puede transformar la derrota en victoria. Si un príncipe cae, pero mantiene la imagen de fuerza, sus enemigos dudarán antes de atacar. Si un líder sufre, pero no lo muestra, sus seguidores seguirán creyendo. La fe en la imagen supera la evidencia de los hechos. Por eso, el virtuoso nunca pierde del todo. Incluso cuando tropieza, cae con estilo, se levanta con orgullo y el mundo interpreta su caída como un movimiento calculado. El dominio de la apariencia no se trata de fingir eternamente, sino de usar la percepción como una herramienta. El virtuoso no se engaña a sí mismo, sabe que la máscara es un instrumento, no una prisión. Puede quitársela cuando está solo, pero jamás en público, porque sabe que el poder es una actuación permanente. En la arena política, social o emocional,
Quien olvida que está actuando, termina humillado por quienes nunca dejaron de representar. Y no confundas esto con hipocresía vacía. La hipocresía es fingir sin propósito. La apariencia maquiavélica es fingir con dirección, fingir no para agradar sino para ganar, fingir no por miedo sino por inteligencia. La hipocresía busca aceptación, la virtud busca control. La mayor prueba de poder no es imponer la verdad, sino convertir la ilusión en verdad colectiva. Quien logra que los demás crean en su imagen ya no necesita justificarse. Su reputación hace el trabajo por él. La creencia de los otros es la forma más alta de dominación. Maquiavelo sabía que el miedo y la fe son las dos columnas del gobierno. Ambas se sostienen con apariencia. Pero hay una advertencia. El virtuoso no debe enamorarse de su máscara. Quien se confunde con su propia ficción se debilita. La apariencia es una herramienta, no un refugio. Cuando el cálculo se vuelve vanidad, el dominio se desmorona. El virtuoso usa la ilusión para gobernar la realidad, no para esconderse de ella. El poder es teatro, sí, pero teatro de consecuencias reales. Cada palabra pesa, cada mirada se interpreta, cada gesto se convierte en signo. El que no entiende este arte termina siendo actor en la obra de otro. El que lo domina escribe el guión del mundo. Y recuerda esto, no basta con ser fuerte, hay que parecer invencible. No basta con ser sabio, hay que parecer inevitable, porque el mundo no premia la verdad, premia la percepción del poder. Y quien controla esa percepción, controla todo. Maquiavelo enseñó que toda la vida es guerra, incluso cuando el campo de batalla parece pacífico. La política, el amor, los negocios, la amistad, todos son territorios donde las fuerzas se enfrentan, aunque los gestos sean amables y las palabras parezcan dulces. El virtuoso entiende esto con claridad inquebrantable. No lucha siempre con espadas, pero nunca deja de luchar. La guerra silenciosa es su reino. Y quien domina ese arte, domina el mundo sin que el mundo lo note. El hombre común espera el conflicto visible, el choque evidente, la batalla donde los enemigos se reconocen. Pero el virtuoso sabe que las guerras más decisivas se libran en la sombra, en los pensamientos, en las intenciones, en las emociones de los otros. No conquista con golpes, sino con influencia. No destruye con ruido, sino con cálculo. No amenaza, se infiltra. No exige, seduce. La guerra silenciosa no se libra con violencia, sino con psicología. Maquiavelo observó que el control más duradero es el que se ejerce sin que el otro sienta la opresión. Gobernar por miedo directo es eficaz, pero gobernar por lealtad inducida, por dependencia emocional o intelectual, es absoluto. El virtuoso no impone cadenas, fabrica voluntades. Hace que los demás crean que deciden por sí mismos, cuando en realidad actúan dentro de su diseño. Esa es la forma suprema del poder. El principio de esta guerra es el disimulo. El virtuoso nunca muestra su estrategia completa. Permite que lo subestimen, porque el ego ajeno es su mejor aliado. Deja que el rival se relaje, que se sienta superior, que crea que tiene el control. Y en el momento exacto, cuando el otro se confía, aplica su golpe con precisión quirúrgica. La guerra silenciosa premia la paciencia más que la fuerza. El virtuoso no busca la victoria inmediata, busca la victoria inevitable. Y antes de que sigas, suscríbete al canal y deja tu like, porque este conocimiento no está hecho para los que desean ser buenos, sino para los que desean ser inquebrantables. Maquiavelo enseñó que quien domina el tiempo domina el conflicto. El impaciente se delata. El precipitado se debilita, el emocional se destruye. En cambio, el virtuoso sabe que el tiempo es su arma más letal. Deja que las emociones ajenas trabajen para él.
Espera mientras el enemigo se desgasta. Observa cómo la ansiedad lo traiciona, cómo su miedo o su orgullo abren grietas. Y cuando la estructura emocional del adversario se resquebraja, actúa sin piedad. La guerra silenciosa no destruye cuerpos, destruye certezas. El virtuoso entiende que toda relación humana es un intercambio de poder. No hay neutralidad. En cada palabra, en cada silencio, se define quién manda y quién obedece, aunque ninguno lo diga. Quien logra leer esas dinámicas sin sentimentalismo puede dominar sin levantar un dedo. Maquiavelo llamaba a esto ver las cosas como son, no como se desea que sean. Esa visión fría, despiadada y lúcida es la base de la virtud. El virtuoso nunca se expone innecesariamente. La discreción es su escudo. En un mundo que grita, el silencio es un arma. Quien no revela sus planes se vuelve impredecible, y la imprevisibilidad genera miedo. El enemigo teme lo que no entiende. El virtuoso no necesita intimidar con amenazas. Su misterio es suficiente. Cuando nadie sabe qué hará, todos actúan con cautela, y la cautela de los demás ya es una forma de control. Maquiavelo sabía que la guerra más difícil no es contra los otros, sino contra la necesidad de demostrar. El fuerte no grita, actúa, no explica, ejecuta, no busca reconocimiento, busca resultados. El ruido es señal de inseguridad. El verdadero poder no se anuncia, se siente. Por eso el virtuoso no necesita convencer. Su sola presencia altera el equilibrio de la sala. Los que lo rodean intuyen que algo en él no puede ser manipulado, y eso basta. La guerra silenciosa también implica sacrificio. A veces hay que dejar ganar al otro para llevarlo exactamente al punto donde su victoria lo destruye. Maquiavelo enseñaba que el control no está en vencer cada batalla, sino en diseñar el campo donde el enemigo se hundirá solo. El virtuoso no combate la fuerza frontal con fuerza frontal, la redirige, la usa, como el agua que se adapta al recipiente pero erosiona la piedra. El poder supremo es aquel que transforma la resistencia del otro en su propio impulso. Hacer que los ataques trabajen a tu favor, que las críticas aumenten tu visibilidad, que los fracasos afiancen tu reputación. Esa alquimia mental es el corazón de la virtud. El virtuoso nunca reacciona como víctima. Usa cada movimiento del mundo como materia prima para su estrategia. Maquiavelo entendía que la violencia más elegante es la que se ejecuta sin sangre, la que destruye reputaciones, certezas o alianzas con una sonrisa. El virtuoso no necesita destruir al enemigo físicamente, basta con aislarlo, desacreditarlo, volverlo inútil. Lo deja en pie, pero sin influencia. No lo mata, lo neutraliza. Así el poder se conserva puro, sin desgaste. Y cuando finalmente el virtuoso vence, lo hace sin celebración, porque sabe que la victoria visible es el inicio de la próxima guerra. El silencio vuelve a cubrirlo. El cálculo continúa. La virtud no busca paz, busca dominio. No desea descanso, desea control. El hombre que domina la guerra silenciosa ya no necesita pelear, porque donde pone la mirada, el mundo entiende que resistirle es inútil. Maquiavelo entendía una verdad que la mayoría teme aceptar. Quien se deja gobernar por sus emociones está condenado a ser esclavo de quienes saben manipularlas. El virtuoso no elimina sus sentimientos, los domina. No busca la insensibilidad, busca el control absoluto sobre su fuego interior. La frialdad no es ausencia de pasión, es su perfección. Es la capacidad de mantener la mente clara cuando todos se ahogan en el caos. Es la mirada que no tiembla mientras el mundo grita. El hombre común se indigna, se enamora, se ofende, se desespera, reacciona. Y cada reacción lo expone.
Cada estallido revela un punto débil que otros pueden usar. El virtuoso observa, evalúa y elige. La emoción le pertenece, no lo devora. Su furia puede arder, pero nunca se escapa de su control. Su miedo puede latir, pero jamás dicta su acción. Su tristeza puede pesar, pero nunca lo detiene. Esa es la diferencia entre los hombres comunes y los que están destinados a mandar. Los primeros sienten y obedecen. Los segundos sienten y deciden. La frialdad es una forma de poder que no se enseña, se forja. Requiere soportar la incomodidad sin huir, enfrentar la humillación sin romperse, mantener el rostro sereno cuando el corazón sangra. Porque quien domina su expresión domina la percepción del mundo. Y la percepción del mundo, como enseñaba Maquiavelo, es la raíz del poder. El virtuoso no busca eliminar su humanidad, sino usarla como instrumento. La empatía se convierte en radar, la compasión en recurso estratégico, la ira en impulso canalizado. No hay sentimiento inútil si se gobierna. La emoción es una energía cruda. El error es dejar que actúe sola. La frialdad convierte la emoción en herramienta. Y antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de entender es la diferencia entre sentir el poder y poseerlo. El virtuoso sabe que la manipulación emocional es el lenguaje secreto del poder. Quien no controla sus emociones será controlado por quien las despierte. El enemigo más peligroso no es el que te odia, es el que sabe cómo hacerte reaccionar. Por eso el virtuoso jamás entrega sus botones emocionales al mundo. No revela lo que lo hiere, no muestra lo que ama, no deja ver lo que teme. El silencio emocional es su escudo, la expresión calculada su espada. Maquiavelo observó que los hombres poderosos que se perdieron no cayeron por debilidad física, sino por sentimentalismo, por querer ser amados en lugar de ser respetados, por dejar que la emoción se confundiera con el deber, por confundir el deseo con el propósito. El virtuoso no desprecia el amor, pero jamás lo pone por encima del poder. No desprecia la lealtad, pero entiende que la lealtad cambia cuando cambian los intereses. No desprecia la bondad, pero sabe que la bondad sin fuerza es una invitación al abuso. La frialdad es la muralla interna que permite actuar con lucidez cuando los demás se queman en su propia pasión. En tiempos de crisis, los hombres comunes buscan consuelo. El virtuoso busca posición. En medio del miedo colectivo, él planifica. Mientras los demás lloran pérdidas, él identifica oportunidades. La frialdad no lo convierte en un monstruo, lo convierte en estratega. Maquiavelo veía la frialdad como una virtud política. Un príncipe que se deja arrastrar por el odio, el amor o la ira, comete errores irreversibles. La estabilidad del poder requiere una mente que no tiemble ante la emoción del momento. El virtuoso comprende que el dominio emocional es una forma de invulnerabilidad. Nadie puede manipular a quien no reacciona de forma predecible. El dominio de la frialdad también exige sacrificio. Hay momentos en que el virtuoso debe actuar en contra de lo que siente. Castigar a quien aprecia, negar a quien ama, perder algo que desea para preservar lo que construye. Esa disciplina, esa capacidad de elegir la razón sobre la pasión, es la marca de los que se elevan por encima de la masa. Los débiles llaman a eso crueldad. Maquiavelo lo llamaba inteligencia. La frialdad no significa ausencia de emoción, sino priorización. El virtuoso siente, pero decide qué sentimiento merece su atención y cuál debe morir. Sabe que el llanto es natural, pero también sabe cuándo detenerlo. Sabe que la furia puede ser combustible, pero la usa sin permitir que lo consuma.
Esa maestría convierte cada emoción en un soldado obediente, nunca en un tirano. Y en la guerra del poder, la frialdad es el arma más temida, porque desarma a los manipuladores, confunde a los adversarios y atrae a los fuertes. Los hombres buscan refugio en quien no se derrumba. Las masas siguen a quien no se agita. Los enemigos se desgastan intentando provocar a quien no responde. La frialdad convierte al virtuoso en un espejo que refleja la debilidad ajena. Maquiavelo comprendió que en el juego del poder no gana quien más siente, sino quien mejor usa lo que siente. La emoción es fuego. El virtuoso no lo apaga, lo contiene. No lo teme, lo dirige, no lo esconde, lo domina. Esa es la diferencia entre los que arden un instante y los que brillan para siempre. El hombre frío no es de hielo, es de acero. El hielo se rompe, el acero se forja. Y cuando el mundo arde, solo el acero sigue en pie. Maquiavelo conocía el secreto más oscuro del poder. Gobernar no siempre significa mandar, sino influir. El verdadero dominio no se ejerce desde el trono, sino desde la mente de quienes lo rodean. El virtuoso no necesita levantar la voz para dirigir. Basta con mover una palabra, un gesto, una insinuación. Los grandes manipuladores no parecen peligrosos, son invisibles. Son los arquitectos del pensamiento ajeno, los que plantan ideas que los otros creen propias. El hombre común cree que manipular es traicionar. El virtuoso sabe que manipular es entender cómo funcionan los seres humanos y usar ese conocimiento con precisión quirúrgica. Porque el poder no consiste en forzar a los demás, sino en hacer que quieran lo que tú quieres. Quien domina la manipulación transforma la voluntad ajena en extensión de la suya. Y eso, para Maquiavelo, era el arte supremo del gobierno. La manipulación no es maldad, es estrategia emocional y psicológica. Consiste en comprender que los hombres son guiados por tres fuerzas: el deseo, el miedo y la esperanza. Si controlas esas tres, controlas el mundo. Mueve su deseo y correrán hacia ti. Toca su miedo y se someterán. Alimenta su esperanza y te seguirán incluso hacia su ruina. El virtuoso juega con esos tres hilos sin remordimiento, porque sabe que todos los que poseen poder lo hacen, incluso quienes lo niegan. La manipulación más efectiva es la que no se percibe. El virtuoso jamás se presenta como autor del cambio, sino como testigo del destino. Hace creer al otro que decide, que elige, que actúa por sí mismo. Pero cada palabra, cada circunstancia, cada posibilidad fue colocada cuidadosamente por su mano. No hay mayor control que el que se ejerce sin resistencia, porque el otro cree que su obediencia es libertad. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás aprendiendo ahora no es conocimiento para el débil, sino para quien está dispuesto a mirar la verdad desnuda del poder. Maquiavelo afirmaba que el líder que desea estabilidad debe aprender a manipular tanto a sus enemigos como a sus aliados. A los enemigos mediante la ilusión del control, a los aliados mediante la ilusión de la confianza. El virtuoso nunca entrega poder, lo presta, nunca revela su plan, deja rastros falsos, permite que los demás crean que le deben su éxito. Esa deuda emocional es más fuerte que cualquier cadena. La manipulación es un arte de ritmo, exige paciencia, observación y frialdad. El virtuoso no fuerza la situación, la inclina. No discute, sugiere, no presiona, seduce, no amenaza, insinúa consecuencias. Sus palabras no son órdenes, son semillas, y el tiempo, su cómplice, se encarga de hacerlas florecer en la mente del otro hasta que lo que era ajeno se vuelve creencia propia. La clave de este poder está en el conocimiento de la naturaleza humana.
Los hombres desean sentirse importantes, comprendidos, valorados. Si haces que alguien se sienta especial, lo tendrás bajo tu influencia sin necesidad de exigirle nada. Si lo haces sentir culpable, lo tendrás obedeciendo sin darte cuenta. Si lo haces sentir necesario, te será fiel, aunque lo destruyas. Maquiavelo no juzgaba esta realidad, la utilizaba, porque en la estructura del poder no hay moral, solo eficacia. El virtuoso manipula porque entiende que la verdad pura rara vez convence. La gente no busca verdad, busca consuelo, identidad, pertenencia. Por eso, el virtuoso no les da lo que necesitan, sino lo que desean escuchar. Mientras los débiles luchan por imponer su versión de la verdad, él construye una verdad que los demás abrazan por voluntad propia. Y esa es la diferencia entre el orador y el estratega. El primero habla para ser aplaudido, el segundo habla para ser obedecido. Maquiavelo decía que el que controla la narrativa, controla el poder. El virtuoso sabe que el mundo no se gobierna con leyes, sino con historias. La percepción crea realidades, y quien escribe la historia moldea el comportamiento. Por eso no discute con la opinión pública, la guía. No destruye las creencias ajenas, las reemplaza lentamente hasta que su versión del mundo se vuelve la única visible. El verdadero manipulador no actúa desde el ego, sino desde el propósito. No busca ser admirado, busca resultados. Su placer no está en ser reconocido, sino en ver cómo los demás cumplen su voluntad creyendo que es la suya. Su grandeza consiste en borrar sus huellas. Cuando todos a su alrededor hablan su lenguaje, adoptan sus ideas y defienden sus intereses sin saberlo, ha alcanzado la maestría. Pero hay una advertencia que Maquiavelo conocía bien. Quien manipula sin propósito, se destruye. La manipulación sin dirección es veneno. El virtuoso manipula para crear orden, para proteger su poder, para construir su destino, no para jugar con los hombres, sino para gobernarlos. La manipulación sin virtud es corrupción. La manipulación guiada por virtud es arte político, y cuando ese arte se perfecciona, el virtuoso se convierte en una fuerza invisible. No necesita imponer su voluntad porque ya habita en las mentes de todos. Su voz se confunde con la razón, sus ideas con la verdad, su presencia con el destino. Así es como se gobierna sin corona, se domina sin ejército, se conquista sin ruido. Así es como se ejerce el poder más puro, el poder de dirigir sin ser visto. Maquiavelo lo advirtió con una frialdad que atravesó siglos. Un gobernante que desea ser amado más que temido terminará destruido. Porque el amor es voluble, se evapora ante la adversidad. El miedo, en cambio, es leal mientras la fuerza lo sostiene. No hay poder estable sin la dosis justa de crueldad. La virtud no florece en la inocencia, sino en la capacidad de ejercer dureza cuando la situación lo exige. El virtuoso no teme ser llamado cruel, porque entiende que la crueldad, cuando es inteligente, mantiene la armonía. La crueldad necesaria es una medicina amarga, despiadada, sí, pero esencial. Maquiavelo veía en ella una herramienta de precisión. Debe aplicarse de una vez, con propósito, sin placer ni vacilación. El error no es ser duro, sino serlo a destiempo. El virtuoso golpea cuando debe, no cuando puede. Ejecuta el castigo que impone respeto, no el que satisface el ego. La crueldad no es brutalidad, es cálculo. El hombre común confunde compasión con bondad. Quiere ser querido incluso por sus enemigos, y al hacerlo les entrega su poder. El virtuoso comprende que el respeto es más sólido que la simpatía, que la justicia sin autoridad es impotente, que la bondad sin fuerza se vuelve invitación al caos. Por eso Maquiavelo enseñaba
Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas, porque el miedo mantiene el orden cuando el amor se agota. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque estás entrando en el territorio que separa a los idealistas de los estrategas. Este conocimiento no acaricia, despierta. La crueldad necesaria no destruye, preserva. Es el filo que corta la corrupción antes de que infecte todo el cuerpo. El virtuoso no disfruta del sufrimiento ajeno, lo usa como advertencia. Un acto severo en el momento adecuado evita 100 tragedias futuras. La clemencia, cuando se aplica sin inteligencia, solo prolonga el desorden. El gobernante que teme castigar se convierte en cómplice del mal que deja crecer. Maquiavelo observó que los grandes líderes no eran los más amables, sino los más decisivos. César, Alejandro, Borgia, hombres que sabían cuándo usar la violencia como mensaje. No como espectáculo, sino como símbolo de control. La violencia controlada es política. La violencia desbordada es debilidad. El virtuoso no pierde la cabeza ni en la furia ni en la victoria. Golpea una vez y deja que el silencio hable por él. El terror bien administrado ordena más que 1000 leyes, pero la crueldad sin propósito destruye al que la ejerce. Por eso el virtuoso distingue entre el castigo y la venganza. El castigo purifica, la venganza corroe. La virtud no se mezcla con resentimiento. El hombre que gobierna su mundo interior usa la crueldad como cirujano, no como verdugo. Corta lo necesario, cauteriza y sigue adelante. No se recrea en el dolor, porque su mente está en la eficacia, no en la emoción. La apariencia también tiene su papel. El virtuoso puede permitir que lo llamen cruel, pero nunca debe parecer incontrolado. La furia desmedida hace perder autoridad. En cambio, la frialdad al castigar infunde un temor que no se olvida. La gente teme al hombre que no se altera, porque no pueden prever sus límites. El temido emocionalmente equilibrado es invencible. Maquiavelo advertía que un líder demasiado generoso invita al abuso. Los hombres se acostumbran a la indulgencia, y cuando ésta cesa, lo acusan de tirano. La indulgencia crea traidores. La disciplina crea orden. El virtuoso prefiere ser odiado un instante que despreciado para siempre. La reputación del rigor protege más que el amor del pueblo. El poder, decía Maquiavelo, no es un jardín de flores, sino un terreno de espinas. Quien intenta caminar descalzo, termina desangrado. La compasión sin fuerza es debilidad disfrazada. Por eso el virtuoso no teme ensuciarse las manos si el resultado es estabilidad. Su mente no busca aprobación moral, busca eficacia política. Y la eficacia exige, a veces, ensuciar la conciencia para limpiar el mundo. La crueldad necesaria también se aplica a uno mismo. El virtuoso debe ser duro con sus debilidades, inflexible con sus temores, implacable con su pereza. No puede exigir disciplina al mundo si no la impone en su interior. La autocrítica constante, la renuncia voluntaria al exceso y la fortaleza ante la adversidad son formas de crueldad interior que sostienen su poder exterior. El virtuoso no se engaña. Gobernar implica sacrificar el lujo de la inocencia. La pureza es un privilegio de los que no deciden. Quien tiene que elegir entre el caos y la crueldad, elige la crueldad, porque en ella hay orden, y en el orden, posibilidad de creación. El bien no nace del sentimentalismo, sino de la estructura. Y esa estructura, en su base, siempre tiene una sombra de hierro. Maquiavelo sabía que los pueblos olvidan rápido la dureza, pero jamás perdonan la debilidad. El acto cruel que restaura la autoridad se convierte en leyenda. La indecisión que provoca la ruina se convierte en burla eterna. Por eso el virtuoso actúa cuando los demás tiemblan, corta cuando los demás dudan y al hacerlo impone respeto.
La historia no recuerda a los buenos, recuerda a los fuertes. La bondad sin poder es invisible. La crueldad necesaria, cuando se ejerce con sabiduría, se transforma en justicia, porque el verdadero orden no nace del amor, sino del miedo a la disolución. Y quien domina el miedo, domina el mundo. Maquiavelo sabía que el precio de la grandeza es la soledad, no la soledad física, sino la soledad del entendimiento. El virtuoso, al elevarse por encima de los demás, deja de pertenecerles. Su mente ve lo que ellos no pueden ver. Su mirada atraviesa las ilusiones que los mantienen cómodos. Y ese conocimiento los separa, porque mientras la multitud busca aprobación, el virtuoso busca claridad. Y la claridad siempre aísla. El hombre común teme estar solo, porque en el silencio se escucha a sí mismo, y lo que encuentra lo aterra. El virtuoso, en cambio, convierte el silencio en fortaleza. Sabe que el ruido exterior confunde, pero el vacío interior revela. La soledad no es castigo, es laboratorio. Es el lugar donde la mente se limpia de influencias, donde las ideas maduran sin ser contaminadas por la mediocridad ajena. En la soledad, el virtuoso no se debilita, se afila. Maquiavelo comprendió que el líder verdadero no puede compartir completamente su visión. El poder exige decisiones que la masa no entenderá. Quien necesita aprobación antes de actuar está condenado a la tibieza. La virtud requiere actuar incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando todos condenan. El virtuoso camina solo, porque el camino del poder es estrecho y no admite multitudes. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar te mostrará por qué la soledad no es un castigo, sino la señal de que estás ascendiendo. La soledad del poder no es debilidad, es prueba. Es el filtro que separa a los que dependen del ruido de los que pueden crear dirección desde el silencio. Maquiavelo sabía que el príncipe que se rodea de aduladores se condena. Los halagos son narcóticos que nublan la razón. Por eso el virtuoso prefiere la incomodidad de la verdad a la dulzura del engaño. Escucha a todos, pero decide solo. Consulta opiniones, pero no busca consejos que lo hagan dudar de su juicio. El virtuoso no se deja arrastrar por las emociones de los otros. Entiende que la empatía puede ser una trampa si lo desvía de su propósito. La soledad le permite mantener su centro. No se deja poseer por la aprobación ni por el odio. Aprende a recibir ambos con la misma indiferencia. Maquiavelo llamaba a esto ser dueño de sí mismo aun cuando el mundo ruge. Ese es el núcleo de la libertad, no necesitar ser comprendido. El silencio del virtuoso no es vacío, es cálculo. Mientras los demás hablan para llenar su inseguridad, él calla para observar. Su mente se mueve como una sombra detrás del ruido. El silencio le da poder, porque le permite ver lo que los otros revelan cuando hablan demasiado. Cada palabra ajena es información, cada pausa propia, dominio. La soledad le da visión panorámica. La distancia le otorga perspectiva. Los débiles confunden la soledad con abandono, pero el virtuoso sabe que es un estado de pureza estratégica. Solo en ella puede analizar sin distracción, decidir sin interferencia, corregirse sin vanidad. La soledad no lo encierra, lo eleva. El poder no se construye entre multitudes, sino entre noches largas donde el pensamiento reemplaza al consuelo. Allí donde otros buscan compañía, el virtuoso busca claridad. Maquiavelo admiraba la capacidad de quienes podían ser firmes sin testigos, porque la virtud del líder no se mide en la luz del aplauso, sino en la oscuridad de la decisión silenciosa. Gobernar es soportar el peso del juicio de todos.
sabiendo que no todos están preparados para comprender. Esa carga destruye a los que buscan amor, pero fortalece a los que buscan eficacia. La soledad también protege. Mantiene al virtuoso fuera del alcance de las emociones del pueblo, de la manipulación de los cortesanos, de la presión de los aliados. La distancia impone respeto, el misterio alimenta autoridad. Maquiavelo sabía que la proximidad excesiva diluye el poder. Un líder accesible se vuelve común, un líder distante se convierte en figura. La soledad es una forma de majestad. El virtuoso no teme ser incomprendido. Sabe que las mentes pequeñas llaman frialdad a su serenidad, egoísmo a su independencia, arrogancia a su lucidez. Pero él no responde, porque entiende que toda mente grande genera incomodidad en las pequeñas. Esa incomodidad es el precio de la visión. El que busca grandeza debe aceptar ser un extranjero en su propio tiempo. La soledad, lejos de debilitarlo, lo blinda. Cada silencio fortalece su autoconfianza. Cada distancia afila su criterio. Cada traición lo vuelve más selectivo. Y así, lentamente, el virtuoso se transforma en algo que el mundo teme y admira al mismo tiempo. Un ser que ya no necesita validación, porque se basta con su propia convicción. Maquiavelo sabía que el poder verdadero no necesita ruido, sino presencia. No necesita compañía, sino propósito. El virtuoso se vuelve su propio consejo, su propio juez, su propio ejército. En su soledad encuentra lo que los demás pierden entre aplausos: dirección. Porque al final, la soledad del poder no es ausencia de compañía, sino abundancia de conciencia. Quien la soporta, gobierna. Quien la evita, obedece. Y cuando el virtuoso aprende a caminar solo, el mundo, sin saberlo, ya comienza a seguirlo. Maquiavelo no escribió para los débiles, escribió para los que están dispuestos a asumir la responsabilidad de su destino. La virtud no es un consejo, es una resurrección. Es la metamorfosis del hombre común en arquitecto de su propia fortuna. El virtuoso no espera milagros, los fabrica. No busca salvación, la diseña. No pide dirección, la impone. En un mundo donde todos claman por compasión, él reclama poder, porque comprende que la libertad no se otorga, se conquista. El hombre sin virtud vive al servicio del azar. Depende de la aprobación, de la suerte, de las circunstancias. Su mente gira alrededor de lo que no controla. El virtuoso, en cambio, rompe ese círculo. Se levanta por encima del miedo, del deseo, de la dependencia emocional. Se vuelve una fuerza que crea su propio clima, una tormenta con voluntad. Maquiavelo lo habría descrito como la fusión entre el zorro y el león, la astucia que ve las trampas, la fuerza que las atraviesa. La virtud no es un atributo, es un estado de conciencia, es la certeza de que nada externo tiene más poder que la voluntad disciplinada. Cuando el virtuoso decide, el mundo reacciona. Cuando avanza, el destino se reorganiza. Su mente se vuelve ley, su acción causa. Porque ya no actúa desde la necesidad, sino desde el control. No reacciona al caos, lo dirige. No teme al cambio, lo provoca. El hombre con virtud se convierte en un fenómeno que el mundo no puede ignorar. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás escuchando ahora no es un mensaje, es una advertencia para quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a dominar. Maquiavelo enseñó que la virtud es la forma más pura de libertad, porque quien la posee no depende de la fortuna, ni de la moral, ni del reconocimiento. Es autónomo en pensamiento, feroz en decisión, frío en ejecución. Su poder no nace del título ni del dinero, sino de la claridad mental y la disciplina emocional. Puede perderlo todo y reconstruirlo, porque su fortaleza está dentro.
La virtud convierte la voluntad en un arma que ni la desgracia puede quebrar. El virtuoso no teme al fracaso. Lo usa como combustible. Cada caída le revela un nuevo mapa del poder. Cada traición le enseña a medir mejor la naturaleza humana. Cada pérdida lo obliga a refinar su carácter. Mientras los demás buscan seguridad, él busca control, porque sabe que la seguridad es una ilusión que adormece y el control, una verdad que despierta. Maquiavelo no predicaba la maldad, predicaba la lucidez. Ser virtuoso no es ser cruel sin motivo, sino comprender que el bien, sin fuerza, no sobrevive. Que la moral sin poder es una fábula, que la justicia sin estrategia es un sueño infantil. El virtuoso encarna el equilibrio entre la inteligencia y la voluntad, entre la razón fría y la ambición ardiente, entre el cálculo del zorro y la potencia del león. Es el hombre completo, el que ya no pide permiso para existir. El renacimiento del hombre con virtud comienza cuando deja de culpar. El que culpa entrega poder. El virtuoso no culpa al destino, lo doma. No maldice al enemigo, lo usa. No llora las pérdidas, las convierte en lecciones. Su mente no se detiene en lo que fue, sino en lo que puede hacer ahora. Esa capacidad de transformar todo en ventaja es el núcleo de su libertad. El hombre con virtud no se esconde tras ideales vacíos. Los usa como herramientas, no como muros. Sabe que la moral cambia según quien manda. Y su objetivo no es servir la moral de otros, sino construir la suya propia. Una ética de eficacia, de propósito, de dirección. Maquiavelo no quería que el hombre se volviera demonio, quería que dejara de ser víctima. El virtuoso camina con silencio, pero deja ecos. Su paso transforma la atmósfera. Donde él entra, el equilibrio cambia. Las personas no saben por qué, pero sienten su peso. No necesita imponerse porque su sola presencia comunica dominio. Habla poco, pero cuando lo hace, su palabra tiene el peso de la acción. La virtud no grita, vibra, no amenaza, existe. Maquiavelo sabía que el mundo pertenece a los que comprenden sus reglas sin llorarlas. El virtuoso no exige justicia del destino, la impone con hechos. No pide oportunidades, las crea. No busca piedad, inspira respeto. No huye de la oscuridad, la usa como fondo para brillar. Porque el poder no nace del miedo a la sombra, sino de la capacidad de convertirla en trono. El renacimiento del virtuoso es la muerte del hombre temeroso. Es el instante en que el individuo comprende que nadie vendrá a salvarlo, porque él es su propio salvador. Es el momento en que deja de ser espectador de su vida y se convierte en autor de su historia. Maquiavelo diría que ese es el verdadero nacimiento del príncipe, cuando deja de obedecer la fortuna y comienza a gobernarla. El hombre con virtud no busca un lugar en el mundo, se convierte en el mundo. Es la encarnación del dominio sobre sí mismo, del control sobre la realidad, de la independencia absoluta. No pertenece a nadie, ni siquiera al destino. Y cuando el virtuoso alcanza ese estado, ya no puede ser destruido. Puede caer, pero no ser vencido. Puede perder, pero nunca someterse. Porque quien posee virtud no depende de la suerte, la crea. Y quien puede crear su suerte ya es, en esencia, peligroso y libre. Maquiavelo no escribió para consolar, escribió para despertar. Cada palabra suya fue un espejo roto, una advertencia al hombre que aún duerme bajo la ilusión de que el mundo es justo. Pero el mundo no es justo, es obediente, y solo se inclina ante quienes saben dominarlo. La virtud no es una doctrina, es un llamado, un fuego que devora la debilidad y forja el carácter del que decide no esperar más. El virtuoso no ruega al destino, lo mira a los ojos, y cuando el destino intenta intimidarlo,
sonríe, porque sabe que el poder no está en lo que ocurre, sino en cómo reacciona. La vida es una guerra, y solo los que aprenden a luchar con inteligencia sobreviven a su crueldad. Maquiavelo no enseñaba maldad, enseñaba lucidez. No promovía la tiranía, promovía la independencia. Ser libre no es vivir sin cadenas, es saber romperlas sin temblar. Y antes de que este mensaje se apague, deja tu like y comenta desde qué país estás viendo este video. Porque si llegaste hasta aquí, ya formas parte de una minoría que no teme pensar por sí misma, una minoría que ha entendido que el poder no se hereda, se construye. Recuerda esto y grábatelo con fuego. El mundo pertenece a los astutos, no a los inocentes, a los decididos, no a los que dudan, a los que actúan, no a los que esperan. Quien domina la virtud no depende del azar, porque el azar se arrodilla ante su voluntad. Quien domina la virtud no teme al juicio, porque el juicio se desvanece ante sus resultados. El hombre con virtud no se pregunta qué pasará, lo decide. Y cuando un ser humano alcanza ese punto, cuando deja de buscar permiso y empieza a ejercer su poder con inteligencia, con frialdad, con propósito, entonces ya no puede ser gobernado. Ese es el legado de Maquiavelo. No un camino hacia la maldad, sino hacia la independencia. No un llamado a la crueldad, sino al control. No un elogio al engaño, sino a la inteligencia. La virtud no es un consejo, es una revolución interior. Y cuando esa revolución ocurre, cuando el alma se endurece, la mente se afila y la voluntad se vuelve ley, el mundo entero se inclina. Porque ante quien ha conquistado su destino, incluso la fortuna se rinde. Domina la astucia, abraza el poder y conviértete en aquello que Maquiavelo llamó, con respeto y temor, un hombre peligrosamente libre.